Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor Carlos. Me correspondió a mí, en el marco del Seminario de Historia Política y Socioeconómica de Colombia del siglo XX, realizar para el análisis de coyuntura la exposición acerca del actual conflicto que se desarrolla en Ucrania. Este conflicto en la actualidad ha dejado cerca de 700 desaparecidos, entre ellos militares, según la cifra del gobierno ucraniano, y algunos lo han catalogado como una guerra civil. Para empezar, quisiera señalar un par de tesis. La primera de ellas tiene que ver con que el actual conflicto es la confirmación de que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se han enfrentado en los países de la periferia. La segunda tiene que ver con que las diferencias de tipo étnico, cultural, religioso han servido para agudizar, escalar y radicalizar los conflictos. Para empezar, voy a hablar acerca de lo que ha sido la política rusa a partir de la disolución de la URSS. Rusia se ha entendido a sí misma como el sucesor en el siglo XXI del imperio zarista y de la URSS del siglo XX. Para ello, ha tomado sus posiciones, primero en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente, pero también plantea tomar las posiciones y el alcance y la influencia que tuvo la URSS en el siglo XX. Sin embargo, plantean algunos académicos que para lograrlo ha debido o deberá enfrentarse a una serie de problemas, lo que han denominado los conflictos postsoviéticos. El primero de estos conflictos postsoviéticos es el que tiene que ver con los conflictos étnicos, que se desarrollarán principalmente en la región del Cáucaso, Armenia, Kazajistán, Osetia, y los que se desarrollan en la Europa Oriental, como Ucrania. Segundo tipo de estos conflictos postsoviéticos es el de la lucha y control de los recursos estratégicos, lucha que desarrollará con Estados Unidos. El tercer tipo de estos conflictos es la violación grave a los derechos humanos, que se desarrollan principalmente en la región del Cáucaso, por la respuesta violenta, por la represión fuerte de todos los movimientos nacionalistas y en algunos casos de tipo terrorista que se desarrollan en esa región. Por ejemplo, es el caso de Chechenia. Y por último, un grave problema de fronteras que sirven para el tráfico de drogas entre Asia Central y Europa Occidental. Dentro del marco de los conflictos étnicos, como ya lo había dicho anteriormente, Rusia va a tener que enfrentarse en Ucrania principalmente por la región de Crimea, de mayorías rusias o eslavo-ortodoxas, haciendo referencia a su origen étnico y religioso. Hay que ver también cómo a través de una etapa de decadencia durante la década de los 90 y posteriormente en el siglo XXI, tras la llegada de Vladimir Putin al poder hacia principios del año 2003, se empezó a desarrollar una estrategia que contiene, primero, el control de los recursos estratégicos. Para ello ya cuenta con la principal empresa petrolera de uno de los yacimientos de petróleo y gas más grandes del mundo. Además, el hecho de haber creado una dependencia energética por parte de los países, de algunos países hacia Rusia. Por ejemplo, hoy Rusia es el proveedor de más del 70% del gas que consume Europa. La segunda estrategia tiene que ver con evitar el cerco que a través de la OTAN le plantea a Estados Unidos con la construcción de bases militares. Entonces, Rusia, para esto, ha venido desarrollando una serie de alianzas, primero de tipo económico, pero también de tipo militar. Las alianzas de tipo económico, primero, hacia la década de los 90, fue la Comunidad de Estados Independientes,
con algunos de los países que hacían parte del campo soviético. En la actualidad, otras alianzas de tipo económico han sido las desarrolladas a través de los BRICS, países que agrupan a las economías emergentes más grandes: Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, y las alianzas militares con países como China, Irán y Siria. Tomando al otro actor, Ucrania directamente, habrá que ver una serie de cosas. Primero, el hecho o las razones que explican por qué actualmente en Ucrania conviven dos civilizaciones. Razones que se remontan hacia el siglo XII con la disolución del estado del Rusian Kiev tras la invasión de los mongoles. Este estado del Rusian Kiev vino a separarse en dos territorios, uno llamado Vladimir Suzdal, que queda hacia la parte oriental y es el territorio que da origen a la actual civilización rusa, y uno más occidental llamado el Galicia Bucovina, que se liga siempre hacia la parte occidental y queda bajo la tutela de Polonia. Hacia el siglo XVII, en el siglo XVII hay una imposición por parte de los polacos de la religión católica al territorio, a los nobles y a los habitantes de Galicia Bucovina, a lo que algunos sectores, principalmente campesinos, se resisten, formando lo que se conoce como la rebelión de los cosacos, y con esto, o para evitar o para lograr su objetivo, piden la tutela del imperio zarista. La parte que se queda ligada a Occidente permanece después de hacia el siglo XVIII bajo la tutela del imperio de los Habsburgo, el imperio austrohúngaro, y que en el siglo XVIII va a terminar separándose, en el siglo XIX, va a terminar separándose junto con todas las revueltas de tipo nacionalista. La parte que estaba bajo la tutela rusa ha seguido otro proceso, bajo la tutela del zarismo. Hay un proceso de unificación guiado por los zares, lo que hace que esta parte permanezca casi que fielmente y de forma leal a los zares. Ya en el siglo XX, cuando se hace la Revolución de Octubre, las revoluciones se extienden y es precisamente el territorio de Crimea el último bastión del ejército blanco, el ejército del zar, hasta que es derrotado. Ya en la década de los años 40 del siglo XX, Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, invade una serie de territorios que están hacia la parte norte y unifica todo el territorio de lo que actualmente conocemos como Ucrania. Es la primera vez en la historia que ambos territorios van a estar juntos. En 1953 cede el territorio Stalin cede el territorio de Crimea a Ucrania y allí se instalan las flotas del Mar Negro. Voy a señalar algo en esta parte que es importante, y es que nunca ningún académico cuestionó, y fueron minoritarios los sectores que abogaron por una independencia de Ucrania hacia el imperio zarista o hacia la URSS. Sin embargo, lo que algunos analistas consideran es que esto se da porque no hay a lo que se liga es hacia el imperio del zar y hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más no hacia los rusos, por lo que hacia 1991 sí hay una solicitud de independencia frente a Rusia. Sin embargo, nunca habían sido tan radicales las posturas entre acercarse o alejarse de Rusia y acercarse a Occidente o alejarse de Occidente. Sí, siempre los movimientos
estuvieron ligados a Ucrania abogaron fue por una independencia y una neutralidad. Cuando viene la disolución de la URSS, se declara la independencia de Ucrania y hay elecciones. Los ucranianos eligen a un líder que venía del Partido Comunista de la URSS. Este líder en un principio señalaba o tenía las banderas de la independencia de Ucrania frente a Rusia, pero en 1992 hay una diferencia con el presidente Yeltsin frente a la flota del Mar Negro. Esa diferencia hace que este presidente se ofrezca a Occidente como ofrezca a Ucrania, como uno de los países que serviría para aislar completamente a Rusia de Occidente. Con esto vienen después también una etapa de serios problemas económicos para Ucrania, problemas económicos estructurales debido a que como se configura dentro del campo soviético la economía. Es una economía que se desarrolla por sectores. En algunos países está, por ejemplo, el desarrollo industrial de las lavadoras, de la gran industria. En otros países del antiguo campo soviético estaban la extracción de materias primas, y todo esto articulado dentro de la URSS. Cuando se disuelve la URSS, quedan cada uno de estos países con un aparato productivo desarticulado, en el que solamente tienen un sector de la economía. En muchos casos pasaba, por ejemplo, que si un país era el que tenía la construcción de lavadoras, en otro país era donde se construían los motores o las latas. Entonces eso hace que esos problemas estructurales no permitan a estas economías desarrollarse tras la disolución de la URSS. Estos problemas también los arrastraba Ucrania y los va a venir arrastrando durante toda la década de los 90. Entrado al siglo XXI, en el año 2004, tras fuertes acusaciones de parte de sectores políticos, se desarrolla lo que se conoce como la Revolución Naranja. Esta Revolución Naranja tuvo como principales actores a Víctor Yushchenko, a Yulia Timoshenko y a Víctor Yanukovych y Kush. Hay 5 factores que provocan esta crisis. El primero de ellos es el intento reeleccionista por parte del entonces presidente Kuchma. Cuando esto no lo logra, hay un evidente favorecimiento y posterior fraude en las elecciones a favor de Víctor Yanukovych. Luego de unos procesos de movilización social, una negociación interna entre los partidos y un fallo de la Corte Constitucional, se repiten las elecciones y queda elegido Víctor Yushchenko. Tras un gobierno de Yushchenko, llega al poder el entonces candidato Yanukovych, quien entonces se declara un poco más cercano a Rusia, pero mantiene las líneas históricas de Ucrania de independencia frente a Rusia, pero no de aislamiento o de acercamiento radical a Europa. Hay una negativa de parte de Yushchenko de firmar un acuerdo con la OTAN y la firma de un acuerdo con Putin el 17 de diciembre pasado. Y posteriormente, el 21 de febrero, la firma del acuerdo con Putin provoca una serie de enfrentamientos y de protestas de sectores antirrusos al interior de Ucrania. Esos sectores antirrusos van a llegar al 21 de febrero a provocar el movimiento del Maidán, que el 22 de febrero va a dejar cerca de 82 muertos en la plaza principal de Kiev y cerca de 645 heridos.
Finalmente este movimiento terminaría con la destitución de Yushchenko y el posterior llegada al gobierno del actual presidente Petro Poroshenko. Con la llegada de Poroshenko estalla la guerra civil. Hay una serie de tensiones alrededor del territorio de Ucrania de mayoría eslaófila o eslavo-ortodoxa, que tras un referendo firmado en marzo, votado en marzo del presente año, firma la independencia frente a Ucrania y la adhesión del territorio de Crimea a Rusia. Y empiezan las tensiones, aparte que empieza la fuerte represión de los periodos anteriores, ha provocado que se suban los nacionalismos eslavófilos en los territorios orientales de Ucrania, cercanos a limítrofes con Rusia. Estos sectores en la actualidad van a conformar lo que son las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Hay otra cosa que es bastante importante y no la he mencionado respecto a lo que es o lo que significa la flota del Mar Negro para Rusia. La flota del Mar Negro, a partir de 1992 hay una serie de acuerdos que se repiten en 1995, 1997 y en el 2010, porque cuenta, por ejemplo, por algunos datos, es el 70% de la infraestructura de la flota rusa en el Mar Negro se encuentra en el territorio de Crimea. El personal de esta flota es de cerca de 25.000 efectivos militares. Cuenta con un buque con un número de 167 buques, un crucero, 3 guardacostas, 2 submarinos, 10 buques de desembarco, 9 pequeños buques lanzamisiles y 13 buques antisubmarinos, por lo que es de vital importancia este territorio y este armamento para la defensa de Rusia. Además que, como lo decía anteriormente, va a ser esta la única posición en aguas cálidas o en aguas que no se congelan en algún periodo del año donde Rusia va a tener o mantener posiciones militares, por lo que mantener estas tropas ahí y el control sobre este territorio le va a ser de gran importancia para su estabilidad política y militar. Siendo más, he dado algunos de los actores que explican el actual conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Otras posturas que señalan el imperialismo americano, la guerra prolongada, la guerra perpetua, las guerras de destrucción y recomposición del capitalismo que son llevadas a cabo por Estados Unidos, explican casi la totalidad de los conflictos o buscan explicar y encontrar en este conflicto otra explicación más de las guerras que desarrolla Estados Unidos. Sin embargo, es tema que no he abordado en mi exposición y no significa esto que no tengan ningún tipo de importancia o relación con el actual conflicto que se desarrolla en Ucrania. No siendo más, me despido, compañeros, profesor Medina, que tengan todos muy buenas noches.